베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 escudriñando cada día 그러한가요? las escrituras 날마다 para ver si 성경을 estas cosas 상고함으로 eran así. 그 중에 Así que 있는 dijeron 사람이 muchos de 많고 ellos y 또 mujeres de 헬라의 restricción 귀부인과 y 남자가 no 적지 pocos hombres. 아니하다. Amén. 내 영혼아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo y así nosotros podamos obedecer a tu llamado y así entregar este culto delante tuyo. Y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros en esta hora, ora junto con ellos. Y ayuda, Señor, que así ellos puedan ser esa novia gloriosa y santa que viene delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
하나님 선물일세. 나 주께 영광 돌릴 때 이 평화 충만하로다. 주 하나님 은혜로서 이 평화 누리도다. 평화 평화 하나님 주신 선물. 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세. 이 평화를 얻으려고 주 앞으로 나아갈 때 주 예수님 우리에게 이 평화 주리로다. 평화 하나님 주신 선물. 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세. 하나님 받으시 합당한 예배하여 En esta hora entreguemos un culto que sea apto delante del Señor. Vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado, Señor, y has tenido esa determinación y has elegido amarnos, Padre Dios. Y esto no es porque haya algo bueno o apreciarse dentro de nosotros, sino que tú, Señor, has visto, Señor, nuestra necesidad de tu amor. Has visto que nosotros necesitamos de tu amor, Padre Dios, que nosotros sin ti no podemos vivir y sin tu gracia y tu misericordia y tu Hijo. La verdad, nosotros, Señor, tenemos que ir al infierno, Padre Dios, pero nosotros incluso al conocer esto y recibiendo tu gran gracia, Padre Dios, hay momentos en el cual volvemos, Señor, y tropezamos, Señor, y vemos las cosas de este mundo, miramos, Señor, nuestros propios deseos, y en cambio de ponerte a ti primero, ponemos nuestros deseos y las cosas del mundo primero. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde delante tuyo, y ayúdanos, Señor, a poder conocerte más profundamente y entenderte más profundamente. Y ayúdanos, Señor, y así tener ese corazón apto para poder ver tu rostro el día 예수 de hoy. 이름으로 Y hemos orado en 기도합니다. el nombre de 아멘. Jesús. Amén.
거룩하시고 Padre, que eres justo y lleno del amor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder venir delante tuyo y rendir este culto en ti. Padre Dios, tú has amado a nuestros miembros de la Iglesia Songna y así nos has dado ese nombre de Jesús y nos has llamado a través de ese nombre y has hecho que nos reunamos en ese nombre Jesús, nos arrodillemos ante ese nombre y así entregar este culto y ayuda Señor que este culto sea en espíritu y en verdad con un corazón verdadero. Padre Dios, y nuestra fe es débil, es pobre y a través de la pereza hay cosas que nosotros no pudimos hacer y no pudimos hacer tu obra y no pudimos llevar tu nombre y así hay esos corazones que han venido delante tuyo con las manos abiertas, completamente vacías y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, y danos tu gracia. Y ayuda, Señor, para que en este culto, Señor, pueda ser un culto en el cual podamos ver tu rostro, podamos tener ese encuentro contigo. Padre Dios, tú has amado, Señor, a la Iglesia Songna y has dado tu gracia y te damos gracias por ello. Y por varios años hemos tenido dificultades, pero Señor, tú siempre nos has dado la victoria, tú siempre nos has dado la bendición y te damos gracias por esa gracia que nos has dado por este tiempo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todas esas dificultades dentro de la iglesia puedan llegar a un fin. Y ayuda, Señor, que a través de todas estas dificultades, así nosotros podamos conocer quién eres tú y así nosotros podamos ser esa iglesia en la cual tú deseas que seamos. Padre Dios, y te queremos pedir por el obispo que fue puesto por el Espíritu Santo y darle el poder y la inspiración para poder llevar el ministerio y ayuda, Señor, que no se canse en su cuerpo, sino que siempre tenga la salud y así la fuerza. Y también ayuda, Señor, a toda la familia para que tenga el amor y la paz que viene de ti. Y el día de hoy, al llevar tu palabra y ayuda, Señor, para que unge los labios de tu siervo, dando la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar tu palabra, ayudan, Señor, a poder tener la gracia a través del Espíritu Santo, recibir esa palabra con mandamiento y obedecer. Y así nosotros podamos tener esa bendición que viene del cielo. Y ayuda, Señor, que nosotros así, al recibir esa palabra, podamos entender esa palabra y recibir eso en nuestro corazón y tener fruto a 30, 60 y a 1000. Y ayuda, Señor, que así puedan haber esos prodigios y señales y así nosotros podamos ser esa fragancia de Cristo y ser esos siervos que tú deseas. Y ayuda, Señor, que en este 2025 todos nosotros podamos ser unos en misericordiosos, fieles y fuertes. Podamos amarte a ti, amar a la iglesia y amar al obispo. Y así nosotros solamente podamos manifestar tu gloria. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al rendir este culto solamente la gloria sea en tu reino y en Jesús. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora hemos venido delante tuyo a entregar este culto delante tuyo y te damos gracias por la bendición de entregar estas ofrendas delante tuyo. Padre Dios, te debemos ver por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ellos cuando están obedeciendo a tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa bendición y esa gracia pueda estar en ellos. Y Padre Dios, tengamos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición tuya. Y ayuda, Señor, que ellos han llevado esa promesa que han tenido delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que tu amor y tu guía estén en cada uno de ellos. Padre Dios, también debemos ver por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, que cada uno de ellos que han dado las gracias delante tuyo, dale la bendición. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan vencer delante tuyo. Y ayuda, Señor, así poder glorificar tu nombre. Y ayuda, Señor, a todas las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo y haz que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios de diferentes maneras. 예수의
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 26 y hasta el 27. Efesios 5, versículo 26 y 27. Vamos a leer todos juntos. Para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Todos juntos oremos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 거룩한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사하시도록 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 주시는 거룩한 하나님의 말씀으로 하나님의 명령으로 우리 모두가 듣게 도와주시고 하나님 말씀을 깨닫게 도와주시고 순종할 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님께 크신 영감을 주시고 강건함을 주시고 하나님의 크신 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 주의 날에 te damos gracias por permitirnos este día y cuando tu siervo lleve tu palabra el día de hoy, obra en él 능력을 부여해 주시고 y derrama tu poder. 주시되 또 우리 성도들이 Y ayuda, Señor, que así todos nuestros miembros al escuchar tu palabra, obra junto con nosotros. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 그리스도는 Jesucristo 그의 교회를 presenta su iglesia como su gloriosa y perfecta novia 한 신부로 세우심으로써 con el propósito 교회를 de que habite con Él en su reino eterno. 하도록 하시려고 하십니다. 그러기 위해서 Y para ello 오늘도 sigue guiando y obrando continuamente hasta el día de hoy en la iglesia. 교회를 영광스러운 Y para 신부로 presentar a la iglesia como su gloriosa novia, 세우기 위해서 그는 Él, 그의 그런 충만한 con su amor pleno y su ardiente fervor, 신부된 continúa salvando, cuidando 또 돌보고 y protegiendo 또 보호하고 계십니다. a la iglesia. 자, 그런데 여기에서 우리가 Sin embargo, hay algo que debemos comprender en este momento, es que esta novia enfrenta un problema que no es fácil de resolver. Se trata de su defecto más fundamental y grave, 바로 거룩하지 la cual es que no es santa. 이거 대단히 Y esto es un problema sumamente serio y esa novia contaminada por el mal 자의 no es digna de ser novia del Santísimo 당연히 자격이 y obviamente no tiene el derecho de serlo. 그러므로 그리스도는 Y por ello Cristo 교회에게서 desea purificar a su iglesia, que es su novia, y lavándola de toda impureza para hacerla santa. Y para lograrlo, 교회가 거룩하게 되도록 하시는 tuvo que aceptar un sacrificio 아주 sumamente grande 희생도 para poder llevar 감수하셔야 esto. 했습니다. 바로 교회를 이렇게 Y Él 거룩하게 만들기 위한 se esforzó para dedicar
todo su ser 바로 para poder santificar la iglesia, y lo que describe este esfuerzo suyo 이것은 그가 es que Él es aquel que ama. 바로 그의 이러한 자기를 Y este acto de entregarse a sí mismo para ser santa a su novia es en su esencia, 그의 행위는 바로 esa acción es el amor de Dios. 자, 오늘 본문의 말씀 Y si nosotros vemos el versículo de hoy, la palabra de Dios, el versículo 26 y 27, y esto nos muestra en cómo amó Cristo. Y si vemos la palabra que hemos visto la semana pasada, 교회를 la cual era Efesios 5:25, que dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y dice así que amó a la iglesia hasta el punto de entregarse a sí mismo, y nos muestra con conexión a la palabra de hoy, y nos muestra en cómo el amor. Y la palabra de hoy es que qué fue lo que Él hizo y cómo es que Él amó, es la palabra de hoy. 물로 씻어 ¿Y qué es lo que dice? Que santificándola, haciéndola purificada con el lavamiento del agua por la palabra. 결국 이 마지막 그 Y si vemos esta última parte del versículo 26 que dice: purificando en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice en el lavamiento de agua, sí, 거룩하게 하시는데 y purificando por medio de agua y la palabra. Podemos encontrar estas dos cosas y dos palabras muy importantes. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cómo es que Él ama a través de esto? Y si vemos esta palabra cuando dice purificando el lavamiento del agua por la palabra, podemos ver que expresan el ministerio de Cristo que salva. Y acá sí dice el lavamiento de agua. ¿Qué significa eso? Es el lavamiento del pecado. 상징적으로 Y simbólicamente podemos ver de que está hablando del bautismo, del recibir el bautismo. 말씀으로 깨끗하게 Y ahora diciendo purificando 말씀을 주어서 por medio de la palabra, que es que da a esa palabra para que pueda recibir la salvación, porque primero tienen que escuchar para que así entre el Evangelio. Y entonces purificando en el lavamiento del agua por la palabra, esas dos cosas nos muestra que es el proceso de ser limpios del pecado, y está hablando de esos dos puntos esenciales. Para que la iglesia pueda ser santa, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Primero tiene que limpiar el pecado, y así tiene que ser purificado, y a través de esa purificación, ¿qué es lo que se obtiene? La santidad. Primero tiene que ser limpio, purificado, debe ser lavado. Y así, si vemos en la palabra de hoy, entonces podemos concluir con que hace que sea lavado en agua y así purificado por la palabra. 되는 일들이 두 가지. Y podemos encontrar es que son dos acciones que vienen a través de esto: el lavamiento de agua y ser purificado por la palabra. Y así 깨끗해지는 거죠. es 그래서 purificado. ¿Y qué es lo que se obtiene? Es la santidad. 바로 이 과정을 Y precisamente por este proceso y su resultado es lo que el Señor desea obtener. Por eso la santidad de la iglesia, la santificación de la iglesia, es el propósito más importante de la obra de la redención de Cristo. 우리에게서 얻으시려는 것은 그가 우리를 위한 Y lo que Él desea obtener hacia nosotros y todo su esfuerzo, y lo que desea obtener a través de todo su esfuerzo, es la santidad. Por eso Jesús también, cuando pidió delante del Padre, orando con todo fervor, podemos ver que Él pide al Padre 이 거룩함을 위해서 기도하시는 y esa santidad. 17장에 Y como nos dice en Juan 17:17, 나오는데 santificados en tu verdad, en tu palabra es verdad. Y lo que el Señor 얻어내는 deseaba obtener era la santidad de ellos. 자, 오늘 본문의 의미는 일단
de la iglesia. Por eso si vemos en el versículo de hoy, podemos ver que se puede organizar de esta manera. Es que todo el esfuerzo del Señor para poder santificar a la iglesia es la acción de amor que el Señor tiene hacia la iglesia. Es el amor, la acción de amor. Pero ¿por qué hace esto? Es porque la ama. Y como la ama, entonces desea santificarla. Y ese es el propósito de esto. Y podemos ver que este es uno de los puntos más importantes de la prédica de hoy. Es porque la ama, por eso desea santificar a esa persona, o sea, a la iglesia. Y acá entonces, ¿qué significa esa pasión, ese fervor por lavar y purificar con agua? Cuando alguien ama a alguien, desea lo mejor para la persona que ama y no quiere que le ocurra algo malo. Y el amor que busca dar a esa persona es lo mejor de esa persona, rechazando el mal que se pueda acercar a esa persona. No quiere que sea expuesta a lo perjudicial ni que sea guiado por el camino equivocado. Por el contrario, anhela su bienestar en todo sentido. Y en este concepto general del amor puede verse muy fácilmente, incluso en la visión tradicional del matrimonio. Y si observamos las antiguas ceremonias matrimoniales, entonces, ¿cuál era la actitud del novio hacia su novia? El novio deseaba preservar a su novia y a su prometida en su pureza, en su belleza y limpieza. Y se esforzaba para que ella permaneciera sin mancha y sin ser corrompida. Y no quería que fuera influenciada ni afectada por las maldades o las contaminaciones del mundo. Deseaba protegerla. Y este mismo concepto también se puede observar en la cultura griega y en la época en que se escribió la Biblia. A los jóvenes que estaban por casarse, a las mujeres se les llevaba, a la novia se les llevaba al río para que se bañara y se bañara completamente en todo su cuerpo. Y a través de este acto, ¿qué era lo que deseaba obtener? Que pues esa acción en sí era un carácter ceremonial, incluso religioso, y se simbolizaba la purificación de toda impureza de su vida pasada. Y de esa manera, cuando la novia ahora, entonces no importa la vida que podía tener en el pasado, ahora a través de ese al limpiarse en el río, entonces ahora entra, o sea, ya entra en esa nueva época y es una persona que es limpia. Y entonces si vemos esa novia moral y socialmente se convierte y se es aceptada como aquel que no tiene ninguna mancha y así luego entra en el matrimonio. Y a partir de ese momento, entonces a ella no les pregunta los problemas del pasado, las cosas del pasado, sino que todas las cosas que tienen mancha ahora son limpias por completo. Y de esta manera similar, de la misma manera, en la cultura judía, el acto de lavarse con agua, esto estaba profundamente arraigado en la vida de Israel, el pueblo donde se origina el Evangelio. Y para los judíos, el lavarse con agua normalmente pues invocaba dentro de ellos inmediatamente la imagen de que una novia se estaba preparando para su boda. Y era una práctica común y fácilmente asociada con la purificación de la novia antes de matrimonio. Y así pensaban, debe haber alguien que se va a casar. Y así era como se pensaba en ese momento. Y cuando esta costumbre en que la novia se baña antes del matrimonio se representa, se expresa en el libro de Ezequiel, utilizando una imagen muy familiar para los judíos. Y si vemos en Ezequiel,
여호와께서 Dice Jehová, pero está hablando del Señor, 신부인 Él al entrar con un pacto matrimonial con Jerusalén, su novia, promete lavarla con agua y Él dice que limpiará a Jerusalén de toda sangre que la cubría, purificándola completamente. Pero entonces, cuando dice sangre, ¿qué quiere decir esto? Pero la historia es así. 원래 Había una mujer 신부가 된 그녀가 que al principio, pues al final ella sería la novia, pero cuando nació no pudo recibir ninguna ayuda, sino que fue abandonada y tirada a la calle cubierta de sangre. 그렇게 버려져서 Y así ella era una persona que había sido condenada y estaba a punto de morir en el campo, pero fue salvada. Esta criatura que completamente era inútil y que estaba verdaderamente, era miserable, pero fue rescatada y recibió el aliento y el ánimo y fue cuidada con dedicación y a medida que crecía fue transformada con algo hermoso hasta llegar a ser la novia que él 등장하게 됩니다. deseaba. 그리하여 그의 신부가 Y así se convirtió en la novia. 이 부분적으로만 Y así si vemos en estos versículos de acá que son que muestran esto parcialmente 다급해져서 y podemos ver de que esa novia que estaba en medio de la crisis ahora la rescata, la ayuda, 목욕을 하여서 피를 la baña e incluso limpia toda la sangre que tenía. Y dice, y pasé yo otra vez justo a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era siempre de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuisteis mía. 내가 물로 Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Así es, pero a partir del versículo 10 podemos ver cómo ella constantemente es refinada, es adornada y embellecida. 끊임없이 Constantemente la hace que se vuelva más hermosamente y podemos ver esos versículos desde el versículo 10. Y esto nos muestra 교회를 위해 que como Jesucristo, como estas palabras se cumplieron a través, como Jesucristo trató a la iglesia y podemos ver que esa palabra de Ezequiel han sido cumplidas a través del Señor y nos muestra cómo el Señor realizó todas esas expresiones que fueron escritas en Ezequiel e incluso Cristo lo hizo, o sea, de una manera más grandiosa de como se explica en Ezequiel, de una manera tan grande y tan profunda. 범위와 그런 Y si vemos la magnificencia y la grandeza, esto es mucho más grande. Pero podemos ver que Él finalmente murió en la cruz para poder cumplir con esto y Él tuvo que pagar este precio y así lo realizó. 자, 여기까지를 보면은 Y si vemos hasta acá, nos muestra de que cómo el Señor amó a la iglesia y cómo Él amó a la iglesia santificándola, haciéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra 하는 것인데 para que así sea santificada. 그로서 무슨 Y al hacer esto, ¿qué fue lo que vino? O sea, ¿cuál es el resultado de esto? Es para que así al fin de presentarla en sí mismo una iglesia, o sea, la novia glorioso que fuese santa y sin mancha. 그래서 이러한 그 Así es. 큰 청사진 Por eso, con este gran plan en mente ahora es así como estamos yendo hacia adelante, pero hay algo en medio que nosotros debemos entender. ¿Qué significa el lavamiento en agua y en la palabra? Es esta palabra cuando dice lavamiento en agua, esto está hablando del bautismo. Y entonces, cuando en la Biblia dice lavamiento de agua, podemos volvernos a preguntar, ¿el bautismo? Y podemos ver para los cristianos el lavamiento de agua es muy cercano con el bautismo. E incluso en la Biblia nos dice por el lavamiento de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo. Pero acá cuando dice lavamiento de la regeneración, acá uno fácilmente puede pensar que está hablando del bautismo. 오늘 본문의 말씀에
Y si vemos el pasaje de hoy, cuando dice lavamiento del agua, ahí podemos ver que está ese artículo definido. Y cuando dice lavamiento del agua, 그래서 이거는 그냥 cuando hablando sobre el lavamiento del agua, simplemente se está refiriendo al bautismo en sí mismo. Y no hay razón para confundirnos diciendo qué es esto, sino que podemos entender directamente que está hablando del bautismo. Pero entonces podemos ver de que el bautismo nos hace conocer de que tiene relación con el lavamiento, que cuando dice lavamiento, esto se conecta rápidamente con el bautismo. 본문에 바짝 같이 붙어 있는 말씀으로서 E igual con la palabra que podemos ver luego de esto, que dice que purificando con el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, la purificación, si el lavamiento es por agua e incluso por la palabra. 여기를 자세하게 설명하려면은 Y entonces para poder hablar y describir, o sea, explicar esto con gran detalle, entonces creo que nos vamos a confundir y va a ser muy difícil de entender. Por eso entonces no les voy a explicar todo esto, sino que solamente les voy a decir la conclusión. Es que nosotros, hay algo que nosotros debemos que conocer, que es que cuando en el pasado, cuando fue escrito la Biblia, en el tiempo en que los discípulos del Señor comenzaron a predicar el Evangelio a través de la iglesia cristiana, ¿qué fue lo que sucedió acá? En cuanto al bautismo, en esa época existía una imagen completamente diferente al bautismo que ahora, el de hoy, practicamos. Para ellos, el bautismo era una decisión trascendental, uno de los momentos más importantes de su vida de fe. 그들의 신앙 인생에 있어서 가장 Era algo muy importante en la vida de fe de cada uno de ellos. Y además, al recibir el bautismo, había una declaración que se hacía en la ceremonia del bautismo. No simplemente, ay, has venido para bautizarte, entonces, bueno, pasa y métete. No era así, sino que primero se hacía una declaración, que era tú que recibes el bautismo, lo recibes 그리스도 en el nombre de 이름으로 Cristo. 이름으로 받는다. Está recibiendo este bautismo a través del nombre de Cristo, y al recibir el bautismo en su nombre, tus pecados serán perdonados. Y ese era el enfoque que tenía, y así nos muestra que al declarar el significado del bautismo, y podemos ver de que esa persona ahora se encuentra en una encruzada crucial en su fe. Y en ese instante, todo lo que había escuchado sobre Cristo, todas las historias de los ancestros del Antiguo Testamento, incluso todas las escrituras y todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles y todas las enseñanzas de los apóstoles, todo se reúne en una sola declaración, que es que Jesucristo que te bautiza, aquel es que te perdona tus pecados. 오늘 우리의 침례는 Y si vemos el día de hoy, nuestro bautismo es bastante superficial a comparación con esto. Cuando dice, ¿usted por qué ha venido acá? Ay, pues me dijeron que tenía que bautizarme, no sé. Entonces, ay, bueno, háganle. 어떤 분은 Y hay otras personas pues podrán llorar y así, pero y si se sentirán gloriosos de esto. Pero entonces, ay, gracias por esto. Pero 침례라는 걸 받았구나. esa persona solamente será consciente, ay, pues yo recibí el bautismo, y solamente lo pensará hasta acá. 그때 이 침례는 예수 Pero si vemos el bautismo se hace en el nombre de Jesús, y Cristo es aquel que da esto. Le dice, yo te limpiaré a través de mi honor, el cual es un poco diferente al bautismo de hoy, que es el bautismo de los judíos. 너의 죄 사하리라. Yo perdonaré tus pecados, te limpiaré del pecado que te hacía esclavitud. 딱 들어가면은 Y entonces cuando entran en ese lugar, ya es el nuevo comienzo de su vida. 옛사람 죽고 Y es que su viejo ser ha muerto y ahora vive nuevamente, y socialmente está marcado. Es como llevar una especie de estigma. 그래서 다 Por eso, todos ustedes arrepiéntanse y reciban el bautismo en el nombre de Jesús, y así reciban el perdón de pecados. 그래야 성령이 임하실 것이다. Ese es el enfoque del bautismo, y dice, así recibirás el Espíritu Santo. 침례는 별도로 침례는 별도로 Y aparte, si vemos, ahí ponemos el bautismo, pero lo que nos salva a nosotros es la palabra. 우린 말씀을 통하여 Y nosotros a través de la palabra recibimos la salvación, 복음의
y el Evangelio ha venido a nosotros y al principio solamente son palabras de hombre, pero entonces esto entra en nosotros, eso viene a nosotros como logos, 말씀이 결국에는 pero entonces esa palabra es donde tiene ese poder para salvar. 주의 말씀을 Por eso nosotros a través de la palabra del Señor podemos ahí poner, o sea, cambiar nuestra dirección hacia la obra del Señor a través de la promesa del Señor, del mandamiento del Señor. Y así, de esa misma manera, se manifiesta ese gran poder del lavamiento de los pecados de Él. Y así nosotros el día de hoy recibimos la salvación. Y nosotros recibimos, cuando esa palabra viene a nosotros, la recibimos como lema. Y así esa palabra se convierte en salvación nuestra. Y ese poder que lava los pecados, esa promesa se cumple en nosotros. 당시 예수 Por eso, las personas que creían en Jesús en ese entonces, al escuchar su palabra, experimentaban una verdadera agitación en sus corazones, así obteniendo una certeza y experiencia del cielo en el cual sus espíritus estaban siendo limpios. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento ellos experimentan esto? Cuando ellos reciben el bautismo. Y por eso ellos, al escuchar esa palabra, recibieron el perdón de pecados. 이 말씀 자체가 Por eso esa palabra 이렇게 이 선포된 말씀 자체가 que se proclama 씻는 힘이 tiene ese poder que salva, o sea, que limpia los pecados. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 맞습니다. 그러므로 믿음은 Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, no se puede subestimar el hecho de que la palabra se expresa con las palabras humanas o a través de palabras, sino que tiene esa palabra bondadosa de Dios, que tiene el poder de Dios. Y es esa palabra que no desaparecerá por toda la eternidad. E incluso esa palabra, y aunque se dice a través de los hombres, y en este espacio tenemos muchas palabras, pero esa palabra es el Evangelio, es la palabra que salva al hombre. Y entonces nosotros al recibir el bautismo tenemos esa ceremonia de bautismo, y cuando dice usted venga hacia adelante, el bautismo que usted recibe, tal, y así la proclamación, pero esa palabra quedó tan profundamente grabada en los cristianos, en los creyentes de la época, que fue un impacto tan grande y grandioso, lleno de autoridad, que transformó por completo toda su visión de la vida y cambió radicalmente toda su tristeza y todo lo que había sido hasta entonces, dándole una esperanza del cielo y cambiando completamente su forma de pensar y sus ideas. Fue un gran impacto para ellos. Y aunque haya sido proclamado esa palabra a través de la proclamación del bautismo, todo lo que habían recibido en las enseñanzas de Cristo, se reunían inmediatamente, repentinamente, y todo se organizó en sus mentes. Y por eso, en las palabras que se dicen durante la ceremonia del bautismo, no es que salva ni limpia a las personas, pero es algo simbólico, porque todo lo que se ha escuchado de las enseñanzas de Jesús, las palabras de Cristo, se reúnen en un momento, en un instante, y al entrar en el bautismo se experimenta como si todo lo que aprendieron en ese momento se volvió algo simbólico, y llega a ser un momento en el que uno se somete a la palabra de Cristo, teniendo esa influencia santa y poderosa. Por eso, nosotros sabemos de que nosotros a través del bautismo, nosotros somos limpios, y esta es la verdad y es el Evangelio. Y nosotros, de pronto sea que nosotros recibamos el bautismo como sea, pero a través del bautismo recibimos el perdón de pecados. Y también a través de la palabra del Evangelio nosotros somos limpios, y esta palabra nos muestra estas dos cosas, que nosotros somos purificados, lavados en medio del agua y a través de la palabra. Es a través del bautismo. Estas dos cosas están ahí. Por eso seréis limpios por la palabra que os he hablado, seréis santificados a través de la verdad. Por eso
no solamente a través de el bautismo en sí, o sea, la ceremonia, pero esa palabra que viene a través de en la ceremonia, o sea, del bautismo, cuando recibimos el bautismo, es esa palabra que podemos encontrar en la palabra de hoy, que seremos purificados en el lavamiento de agua por la palabra. Y así podemos decir, está hablando del bautismo, y podemos ver que ellos se dan cuenta de que esa palabra no solamente era palabra del bautismo, sino que lo importante que es cuando nosotros somos bautizados, que recibimos esa palabra, en ese momento viene un gran impacto en las personas, y así llena en ellos esa gratitud y esa gloria que fue tan grande para esas personas, que así les trae esa emoción y derraman sus lágrimas. Ese momento tan conmovedor y poderoso quedó grabado en la mente de todas estas personas a través del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo, ¿qué es? Es morir socialmente. El recibir el bautismo es pertenecer a Jesucristo. Por eso el agua y la palabra, todo esto limpia los pecados. Pero el ser limpios de los pecados a través del bautismo, esto es ese momento muy importante en el lavamiento, o sea, en la salvación de nuestro espíritu. Es como ese punto de comienzo, es ese punto de partida. Y se lo vuelvo a decir, si vemos el bautismo, cuando habla en la Biblia acerca del lavamiento, todo se refiere pues al bautismo. Y si implícitamente está hablando que Jesús nos limpia de nuestros pecados, pero dice de que cuando habla sobre los lavamientos, o sea, ser lavados, está hablando del bautismo. Pero aquellos que menosprecian el bautismo, tenemos que, o sea, nos hace dudar que si esa persona está entendiendo la esencia de la promesa del Señor del lavamiento que nos ha prometido y el fundamento de esto. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice? Que nosotros recibamos el bautismo y seamos lavados. Y si vemos en Hechos 22:16, y dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y luego así, si vemos en hebreo que dice, y son lavados con agua pura. Y esto es completamente diferente al bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es hacer esa persona nacer de nuevo, pero aquí establece de manera definitiva un momento en ese momento en el cual la persona es santificada. Si vemos en la muerte de Jesús, ¿qué significa la muerte de Jesús? La muerte que Él murió en la cruz. Esto, si vemos, es el momento en el cual, en la historia humana, en el cual se manifiesta el amor. Y ese plan de que Él iba a morir, eso desde antes de la eternidad, pero el hecho de que Él se hizo carne y sangre y Él haya morido en este lugar, ¿qué significa? De que el hecho de que haya muerto en la cruz es que ese amor de Dios se ha manifestado oficialmente en la historia humana. Es algo oficial. Y por eso las personas al recibir el bautismo, entonces, ¿qué es lo que hace? Ese amor que constantemente viene a las novias para poder así formarlas y purificarlas y santificándolas. El bautismo es ese momento en el cual experimenta ese amor. Cuando uno recibe ese bautismo, entonces es el momento histórico, es el momento oficial en el cual experimenta su amor. Es ese momento histórico. Por eso, el lavamiento, el ser limpiados, es algo que debe hacerse continuamente en los creyentes. Y por eso, luego de creer en Jesús y decir, Él es aquel que perdonó todos mis pecados, Él es aquel que se convierte en mi justicia, Él es aquel que es mi santidad y el que es mi vida. Y cuando uno es consciente de esto, recibe perdón de todas las cosas. Y al principio viene nosotros en un gran impacto en el cual uno se desmaya por el gran impacto que ha recibido. Y ese es el perdón de pecados. Pero a partir de ese día, nosotros constantemente debemos recibir
recibir el perdón de pecados constantemente. Por eso Jesús también así fue lo que dijo a Pedro. Cuando Jesús le dijo, yo tengo que lavarte para que así te puedas salvar y así. Pero entonces Pedro dijo, entonces, ¿en serio? Entonces limpia todo mi cuerpo. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dice? Pero eso no es necesario. Yo te lavaré, pero a partir de ese momento solamente necesitas lavar tus pies. De esta misma manera, luego de que nosotros recibimos la salvación, luego de que recibimos esa gran gracia, nosotros tenemos que ser limpiados una y otra vez. Y nuestra vida, ¿qué es ser limpiados una y otra vez? ¿Qué significa eso? Ser santificados. Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos y todos los días tenemos que ser limpiados, sea todos los días o cada semana o en ese punto, entonces, Señor, perdóname, y se arrepiente de sus pecados, para que así no pertenezca en la inmundicia o en lo sucio, sino que salga de lo sucio. Pero entonces, ¿cómo puede ser que esta confesión pueda salir de nosotros? Tenemos que ser limpios a través de la palabra del Señor. Y es el privilegio que nosotros tenemos, que esa palabra del Señor esté cerca de nosotros. Y Cristo enseñó esa verdad eterna de Dios. Y también al venir a esta tierra nos advierte, nos ordena y también habla a través de los profetas y también habla a través de los siervos. Y repetidamente está haciendo esto una y otra vez. Y esto, ¿será que lo recibimos como lema? Pero la persona que recibe esto, entonces aquellos que aceptan esa, la palabra viva de Dios cortará sus espíritus de todo el enemigo, dándole el ánimo y vivificando su vida, protegiendo su voluntad de vivir y la fe para hacerlo. Y cuando obedecen, así pueden destruir el pecado. Pueden destruir el pecado. Y así, la palabra del Señor misma es el principal agente de la santificación de en nuestra vida. Y el sostener limpio, o sea, la iglesia, no solamente es en ese momento que nosotros creemos o tuvimos el perdón de pecados, sea hace 2000 años atrás o en esto, sino que es algo que se debe cumplir constantemente, continuamente en nuestras vidas. Por eso, en la primera vez cuando creemos en Jesús, yo creí en Jesús y entonces ya terminé, o sea, soy salvo de todos los pecados, sí, jajaja. Pero entonces terminó todo. La verdad, no podemos decir de esa manera. Aunque nuestro cuerpo sea limpio, nuestros pies tienen que ser limpiados constantemente. ¿Y por qué es esto? Una vez que ha sido perdonado de sus pecados, o sea, limpiados de sus pecados sin saberlo, pero entonces cuando dice, tú eres mi Señor, pero tenemos que saber que todavía ese ser sigue dentro de él. O sea, el castigo ha sido quitado de nosotros, pero ahí sigue. O sea, esa persona volverá a pecar y tiene que ser limpiado. El día de mañana tendrá que pecar y ser limpiado. Y así es como se mantiene la santidad. Y Cristo, ese amor que hizo hacia la iglesia, ¿qué tipo de amor es? ¿Será que es tener ese pecado, es llevar esa maldad, es tener esa artimaña del pecado y es buscar en cómo destruir la iglesia o cómo tomar el dinero de la iglesia? Obviamente el Señor no se gozará de esto, no se complacerá de esto. Y esa obra del pecado, toda maldad, toda injusticia y toda avaricia, todas esas cosas del Señor es algo que no se agrada. Pero entonces no significa que el Señor vaya directamente a esa persona y dice, tú ¿por qué eres tan injusto? Y le daré el castigo. Porque el castigo no es esa obligación urgente y ese interés del Señor inmediato y ahora, sino quiere limpiar, quiere perdonar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces puede decir, mira a esa persona y dice, aunque pueda ser roja como carmesí, vengo a venir para limpiarlo. Y tú mira si yo lo puedo hacer o no. Pero entonces, si eso puede ser algo imposible, como algo rojo puede verse blanco, pero dice que Él lo puede hacer. Si tú te arrepientes, puede hacerse. Y dice, echando a la profundidad del mar a todos los pecados para que no pueda volver.
회개한다면은 Pero si se arrepienta, entonces dice que no recordará más ese pecado. Aleluya. 그래서 본문의 말씀은 Y por eso, si vemos esa palabra pues del día de hoy, está hablando de la verdad de la salvación, de esa gracia de la salvación, de que al limpiarlos a los creyentes es para que sean santos y para que así que, al ser santos, sean ¿qué? 순수한 Para que así puedan ser, para poder presentarla a sí mismo como esa novia pura y hermosa. 그리스도께서 교회를 Dice 사랑하시는 Cristo 교회가 사랑 no amó a la iglesia porque sea digna de recibir ese amor. Cristo amó a la iglesia no porque sea un ser que merezca ese amor, sino que es todo lo contrario, está completamente lejos de esto. Es un ser que no tiene la capacidad de recibir ese amor, sino que es todo lo opuesto a esto. Sin embargo, Él está llevando a cabo la obra de convertirla en un ser digna de recibir ese amor, 그렇게 하여 그분 para que así pueda presentarla a sí misma, a sí mismo como una novia perfecta. 본문의 말씀은 그거예요. Y ahora es lo que dice la Biblia, el pasaje que hoy nos hemos hablado, que hemos estado leyendo, que dice para presentarla a la novia perfecta delante suyo. 이 단어가 원어가 Y entonces si vemos acá presentarla, esta palabra significa que tiene dos significados. Uno es estar juntos y también la otra es como presentarla. Por eso tiene esos dos significados. Y Ladies and gentlemen, dice presentar, es por ejemplo en una gran, digamos, un gran banquete real en el cual le dice, vengan y les introduzco a ustedes, le dice, damas y caballeros, les presento y diciendo, esta es mi esposa, y de una manera muy majestuosa, puede ser una persona con un gran nivel, y entonces le toma la mano y luego así hace que venga. Y así lo presenta. Entonces todas las personas decían, wow, mírenla, wow, qué hermosa. Diciendo, wow, y qué hermosa, o sea, se conmueve y dice, ay, es perfecta. 소개하는 건데 Y entonces es presentarla, pero entonces si vemos acá dice presentándola a sí mismo, podemos ver el pronombre reflexivo y acá 보통은 이제 이런 comúnmente en esas cuando uno se presenta a alguien, lo hace en un salón así grande y cuando digamos esa persona que le dice damas y caballeros, o sea, no o sea, el rey mismo no es lo que hace, sino su mayordomo, digamos, el mayordomo o uno de los siervos dirá, o sea, tocará la campana y le dirá, damas y caballeros, les introduzco el anfitrión del día de hoy. 그러면 이렇게 O dirá a la dama tal y tal, pues vendrá. Pero podemos ver que acá dice que el novio mismo la presenta delante de sí. 물론 이렇게 본 사람들이 Y obviamente va a estar al frente de pues, muchas personas, al frente de los invitados. 게스트 앞에 그러나 여기는 자기 앞에 센다 그랬습니다. Pero dice que la presentará a sí mismo. ¿Por qué? Porque él mismo es más importante que los invitados. Por eso tiene que ser apta, digna delante de él. Tiene que ser perfecta delante de él. Y por eso tiene que así presentarse. 티나 주름 잡히 없는 Y debe ser aquel que no tiene ninguna mancha ni arruga. Por eso está diciendo aquel que es santa. Pero entonces cuando en cualquier lugar, cuando dice, ahí viene la novia, pero entonces les presento la novia. Entonces, ¿qué es lo que las personas esperan? Esperarán la pureza y la hermosura de esa novia, ¿no es así? Entonces, ¿cuán perfecta sería? Entonces dirá, ay, mírenla tan hermosa que es. Oh, miren la pureza de ella, su inocencia. 그걸 기대하고 있지 않습니까? Eso es lo que esperan las personas, ¿no es así? 그렇게 기대되고 있는데 Pero entonces, en ese momento, Cristo, que es el novio, entonces la introduce, no solamente la introduce a la iglesia, que es la novia, sino que al verse así, o sea, la introduce a sí mismo, a ella siendo perfecta. Pero también, obviamente, está diciendo que esto será presentado a todos los seres del universo. 뭘 보이려는 거죠? Pero entonces, ¿qué es lo que quiere hacer mostrar? ¿Cuál es la hermosura que quiere hacer mostrar? O sea, ¿con qué hermosura? 뭐 때문에
O sea, cómo desea así, pues adornar y refinarla, cómo quiere mostrarla, que sea santa y sin mancha, que sea santa y sin mancha. Y lo que quiere alcanzar en ella es esa santidad. Y quiero aclarar algo en este momento para que no se confundan. Cuando vimos bíblicamente, la santidad se refiere a la ausencia de efectos morales. Y en pocas palabras significa ser moralmente impecable. Y cuando decimos moral, entonces no nos referimos al humanismo o a las cosas del mundo. Y puede ser que las personas malinterpretan esto, pero ser santo significa no hacer el mal, actuar con amor y no realizar acciones malas. Es la santidad, estar lleno de la bondad. Esta es la santidad. Pero algunas personas piensan que la santidad se refiere a la religiosidad y como si fuera santo refiriéndose a la iglesia o una referencia de esta manera. Pero ¿será que esas personas pueden ser santas solamente con estas cosas? Claro que no. Y otras personas cuando piensan en la santidad piensan, en el conocimiento, la verdad. Y no tienen una relación con la vida, sino que solamente piensan, sí, los secretos de conocimiento, y si divagan en eso, yo conozco esto, entonces soy una persona santa. Pero entonces cuando hace la maldad, hace todo lo que quiere hacer con esa maldad. A esto no se le refiere la santidad. La santidad no se refiere a esto. Significa estar libre de efectos morales y espirituales. Es librarse de la esclavitud del pecado y dejar atrás las cadenas del pecado para ya no ser esclavo de ello y comenzar a caminar hacia la pureza moral. Eso es la santidad. Y este concepto también es claro, se muestra claramente en el libro de Colosenses cuando dice, has hecho santos sin mancha e irreversibles. Cuando dice santo se refiere a ser sin mancha irreversible. Está hablando de lo mismo. Y si vemos en otro versículo, también dice de que esto es algo que ya ha sido diseñado y planeado desde antes de la fundación del mundo. Que sea santo y sin mancha. No está hablando de algo así pensando solamente en su cabeza, diciendo, o sea, no está hablando de otra santidad. Pero entonces, ¿qué significa el no ser santo? O sea, ¿cuál es lo opuesto a la santidad? Es esto. ¿Y qué dice? Después se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza y también que es la fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y estos son los que no son santos. Y la santidad que es lo que difiere a la iglesia. Es esa señal que difiere a la iglesia de Cristo al mundo. ¿Qué es la diferencia de la iglesia de Cristo y la iglesia? Parece que todas las personas parecen iguales, pero ¿qué es lo que hay? Esa santidad. En el mundo no hay santidad, en ese lugar hay santidad. Acá buscamos la santidad y allá no. Acá se limpia y son limpios a través de la gracia del Hijo de Dios y son santos. Y el día de hoy también son santificados como el resultado del lavamiento, pero en ese lugar no existe eso. La santidad es el resultado del lavamiento. Y dice, desea presentarla gloriosamente, desea presentarla a esa novia gloriosa, y es lo que podemos encontrar en Ezequiel. Dice que Jehová, el Señor, dice que adorna continuamente a su novia de una manera hermosa y le pone los aretes y la adorna con ropas y cosas así, pero todo esto es una parábola, es simbólico, es una así. Pero dice de que la esposa hace que crezca de así esa manera hermosa y
y para que así esté en medio de esa gloria. Y si vemos en el versículo 14, nos muestra de que luego de ser adornada, y que lo hizo, miremos tu hermosura, y como su hermosura era tan grande, y dice de que así, o sea, el rumor de ella, de su hermosura fue esparcido en todas las personas, y dice que el resplandor, la gloria, te lo he puesto a ti, pero el resplandor y todo eso, ¿qué dice? Es perfecta. Y esto es a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aleluya. Y así es, el Espíritu Santo incluso el día de hoy nos sigue adornando y nos sigue vistiendo a nosotros. Pero hay algunas personas que piensan de esta manera, creo que así, y una gran mayoría de las personas podrán pensar de esta manera. Ay, pero entonces antes de morir, lo único que tengo que hacer es creer. Ay, si creo antes de creer, de pronto puede ser una semana antes de que muera, entonces si creo en Jesús, creo que está bien. Y es como así, ay, el día de mañana tengo mis finales, pero ay, estudiemos toda la noche para poder estudiar y tomar el examen. O sea, piensan de esta manera. Pero antes de eso, entonces no les importa si cometen todo tipo de pecado y piensen esos pensamientos malos y vivan con personas como quieren. Entonces piensan, ay, solamente en los últimos días de mi vida creo en Jesús y listo y ya. Pero queridos hermanos, así no es como va. Tenemos que saber que es un problema en nuestro presente. Cuando acá en la Biblia dice la gloria y la santidad, esto no significa es que nosotros lo debemos hacer antes de creer antes de morir. Y es como, ay, creo que voy a morir. Ay, entonces creo que tengo que ir al hospital y le dice, ay, vengan, llame al pastor y diciendo luego, yo creo, y luego ya tiene esa santidad. O sea, piensan que, y eso es lo que les desean. Pero en esa vida preciosa de esa persona, ahí no estuvo la santidad y la gloria. Y la verdad es que ahí no estaba esa santidad, esa obra del Señor que santifica y purifica. O sea, no tiene ninguna comunión con Dios. Esa persona no es santa. ¿Por qué? Porque es algo que Dios es lo que forma. Y tenemos que saber que la santidad es una característica del presente, algo que de ese estado se refiere en el estado actual. Por ejemplo, si yo me caso con mi esposa y no es como, ay, más adelante formemos, o sea, perfeccionemos nuestro matrimonio. No es así, sino que ahora mismo es donde uno perfecciona esto. Ay, cuando estemos en nuestros 70, entonces perfeccionemos nuestra fe, nuestro matrimonio. Claro que no. La santidad y la gloria, esto es algo que es la obra que Él hace constantemente por los santos. Es la obra del Señor, esa obra santa. Y si vemos en Efesios 1:4, acá dice dice, nos ama para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Estas tres cosas. Nos amó para ser nosotros santos y sin mancha. Pero esto es algo que debemos hacerlo. No es esto, sino que es la condición de Cristo. No es algo que nosotros hacemos antes de morir o una semana antes de morir, sino que es lo que hacemos ahora. Se necesita ahora. Y esa persona es esa persona en la cual Dios presentará delante de sí como su novia. Y dice que a esa persona es la que ha asegurado. Y incluso si vemos el día de hoy, el Señor continúa guardando pues la iglesia. Entonces, ¿dónde está el Señor? El Señor está en este momento, en este lugar, obrando. Y lo único diferente es que no podemos verlo, pero Él nos está protegiendo del enemigo. Y así nosotros podemos seguimos en la santificación. Seguimos siendo santificados para que así nosotros podamos ser personas dignas y tengamos esas condiciones para ser presentados delante de Cristo. Pero a la final, ¿qué somos en realidad? Somos la novia de Cristo. En esta tierra somos protegidos y continuamente nos preparamos siendo embellecidos. Y cuando mantengamos nuestra pureza y santidad hasta el final, tenemos que saber que en los últimos tiempos de esta tierra entraremos con Él en la eternidad. Por eso, y la palabra que estamos viendo ahora en pantalla, ¿qué es lo que está diciendo? Son las palabras que aparecen de la novia en el cual que se había anunciado. Y finalmente esa novia ha llegado, ha aparecido.
y nos muestra que cuando se apareció fue su resplandor y belleza es tan grande, pero también está hablando de aquellas personas que no se convirtieron en novia. Y esas personas en la segunda muerte serán echados en el lago de fuego. Y si leemos todos juntos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada por su marido. Enjurará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y si omitimos los otros versículos, ahora está hablando de aquellos que no se convirtieron en novia, si leemos todos juntos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Y luego si seguimos en los siguientes versículos, está diciendo que en el cielo el apóstol Juan había visto una visión en el cual fue tomado en los cielos, y entonces vio a la novia y vio cómo fue la novia. Y si yo se los leo a ustedes, y entonces vi a uno de los ángeles que diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó. Y entonces podemos ver de que el apóstol Juan, qué fue lo que fue presentada, la esposa del Cordero. Dice, y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí estaba la novia y diciendo, entiendo la gloria de Dios, y su furor era semejante a una piedra preciosa, como piedras. Y si omitimos los otros versículos, dice, y llevando la gloria, la honra de las naciones a ella, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así es, en ese día será presentará como la novia gloriosa. Y por eso, entonces, si vemos en la palabra en Ezequiel, si vemos el resto de la palabra, yo les leo, dice, te lavé con agua y te lavé su sangre de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de aborda y te calcé de tejón y te teñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuisteis adornadas de oro y plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordada, con mi flor de tierra, de trigo, miel y aceite, y fuisteis hermosura en externo. Dice luego en el versículo 14, y salieron tu renombre en las naciones a causa de su hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová del Señor. Aleluya, así es. El esposo, o sea, el novio pone y a su esposa, o sea, presenta a su novia y presume con orgullo delante de las personas. Y por eso el Señor salva y santifica y purifica a la iglesia, y así, de esta misma manera, hace para que pueda entrar en ese reino eterno y glorioso, y es lo que está representando. Por eso, al igual que el apóstol Pablo, y también mi propósito, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es? Yo deseo, yo les estoy mediando con Cristo. Mi sueño y mi labor es que ustedes sean la novia que corresponda a Cristo, y por eso me dedico con todo fervor para hacer esto. Y si vemos a la novia
O sea, cuando el novio pues presentado se está delante de la novia, entonces tiene un gran fervor, pero el amigo del novio se goza con todo fervor al ver a su amigo de esta manera. Y no es que él se esté casando, pero al ver esto, al ver al esposo, o sea, a su amigo casándose, entonces tiene ese gran gozo. Y esa es la manera como los siervos del Señor están orando, y eso es lo que yo deseo. Yo deseo lo que el Señor le complazca, y la iglesia es el sueño del Señor y es la obra que incluso ahora se está realizando. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos ustedes sean esas novias gloriosas del Señor. Aleluya. Y las palabras del día de hoy no son un ejemplo de cómo todos los maridos deben actuar con sus esposas, y pues obviamente no podemos hacer lo mismo, pero lo que el Señor nos enseña es el amor sacrificial y cómo Él lo hizo para cuidar, nutrir y proteger a la iglesia, y nos está diciendo que debemos aprender esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos podamos aprender de esto. Aleluya. 기도하겠습니다. Y ahora sí oramos todos juntos. 오늘 말씀을 통해서 들으신 대로 Y como nosotros hemos escuchado el día de hoy, es que el Señor nos santifica, nos purifica y nos limpia y nos forma hermosamente, y así nos está guiando a nosotros en medio de la gloria. Y nosotros vamos a obedecer, te seguiremos. Señor, límpiame todos los días. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 인도해 주옵소서. 우리를 역사하시고 인도해 주옵소서. 우리 하나님의 지혜를 쓰시고 또 심려를 주셔서 우리의 거룩함을 만들어가는 주님의 허락하신 이 기회를 처음 온전히 적용하는 우리들이 되기 원합니다. 주여 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado a tu palabra el día de hoy. 속죄하시고 Tú nos has redimido y siempre nos estás lavando. Y el hecho de que estás haciendo esto es para poder santificarnos y gloriarnos y hacernos a nosotros como tu novia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecerte y seguirte. Ayuda, Señor, que todos los días nos podamos arrepentir y todos los días nosotros seamos santificados. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos recibirte a ti en ese día en el cual vuelvas a venir, siendo así tu novia, tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 우리는 어린 양의 Nosotros somos la novia del Cordero. 우리는 주님의 꿈, Y nosotros somos el sueño del Señor, lo que es la expectativa del Señor, 대로 y 아름답게 en el cual desea y espera que nosotros seamos formados hermosamente. Y vamos a alabar. 다 같이 어린 양의 피로 태어나 예수의 심장으로 숨쉬며 생명의 말씀으로 자라나 너는 존귀한 주님의 몸 그분
은혜 마음과 시선으로 길 잃어버린 세대 위에 복음으로 타오르는 가슴 안고 어두운 세상에 빛으로 서라. 너는 교회가 되어라. 소망이 되어라. 사랑스러운 주의 신부 나는 주님의 꿀 무너져 내린 성벽 죽어있는 마른 뼈들 다시 하나로 이어져 성령의 생기로 살아나리라. 어린 양의 피로 되어라. 예수의 심장으로 숨쉬며 생명의 말씀으로 살아.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los bereanos que han rendido el culto por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 하나님 앞에 감사의 뜨거운 박수 올리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias